entonces la vez pasada quedábamos en el numeral segundo, el artículo 25, que era la causal de recusación referida a ser padre o madre adoptivo o hijo o hija adoptivo. Y decíamos que la adopción, cuando es plena, crea parentesco. Entonces, esta era una causal que se podía incluir en el numeral primero del artículo 25. Sin embargo, habían otras figuras que podían asemejarse a la adopción, pero que no estaban expresamente establecidas y que luego íbamos a ver que la ley brinda alternativas para ese tipo de situaciones, como es el caso de la colocación familiar, donde un niño, niña, adolescente puede estar bajo un régimen de colocación familiar, que es una medida temporal que no hace surgir parentesco, pero que pasaría, por ejemplo, si el niño que está involucrado o el adolescente que está involucrado en la controversia está en un régimen de colocación familiar respecto al juez o la jueza de paz. ¿Podría ese juez o esa jueza de paz actuar con imparcialidad? Entonces vamos a ver que la ley brinda alternativas para estas situaciones que no encajan estrictamente dentro de las causales que estamos analizando o que hemos ido analizando. Entonces tenemos el numeral 4 del artículo 25, nos habla tener recusado su cónyuge o algún pariente según los grados de consanguinidad y afinidad explicados algún interés en las resultas de la controversia. Ya dijimos que si el parentesco es por consanguinidad, el compromiso puede darse hasta el cuarto grado de consanguinidad y si es por afinidad, hasta el segundo. Entonces, fíjense que aquí es que el juez pueda tener algún vínculo ya sea él o su cónyuge o algún pariente, pueda tener alguno de estos vínculos y por ende eso haga de que exista un interés en las resultas de la controversia. Por ejemplo, puede ser que está involucrado un primo de su esposo. Entonces, respecto a ese pariente, usted no tiene el vínculo, pero a lo mejor ese primo de su esposo tiene una cercanía y hace que su esposo sí tenga un interés en la controversia. Entonces, eso puede justificar eventualmente que se dé o una inhibición o se produzca una recusación. Luego vemos que el numeral 5, el artículo 25, establece como competencia inobservar la confidencialidad de los asuntos sometidos a su conocimiento, cuando así lo soliciten las partes o le exige la ley. Esto es de una vital importancia porque siendo que algunas competencias, los jueces de paz tocan temas muy sensibles o están relacionados con la convivencia o están vinculados con miembros dentro de la comunidad, se exige a los jueces de paz discreción en el manejo de estos temas, de manera de no colocar en boca de todos los miembros de la comunidad los asuntos de los cuales ustedes eventualmente conozcan. Dicho sea de paso, deben actuar con suma discreción a los fines de no perjudicar sobre todo el honor, la reputación de alguno de los miembros de la comunidad. Luego vemos que el número, y si lo hacen, pues eventualmente se configuraría esta causal y están expuestos a una recusación. El numeral 6 del artículo 25 de la Ley Orgánica de Justicia y de Paz Comunal establece como otra causal de recusación haber dado recomendación o prestado su patrocinio en favor de alguna de las partes sobre el asunto o controversia dirimida. Cabe señalar que no es cualquier recomendación. Básicamente, aquí lo que se está estableciendo es que hayan tomado parte, hayan asesorado de forma muy directa a una de las personas que participan en la controversia. Entonces, claramente, si han tomado partido, si han asesorado de forma directa a una de las partes, está comprometida en la imparcialidad de ustedes como jueces o juezas de paz y por consiguiente deben separarse del conocimiento del asunto a través de la inhibición y de no hacerlo, nuevamente repito, puede configurarse la causal de recusación que estamos analizando. El numeral 7 del artículo 25 es sumamente clara, establece haber agredido, injuriado o amenazado a alguna de las partes. Bueno, evidentemente no hay ninguna duda sobre esto. Si llegan a estar incursos en una situación donde hubo una agresión, puede ser física o verbal, han injuriado o han amenazado a una de las partes, claramente está comprometida la competencia subjetiva de la que hablábamos al inicio, ya que no está presente la imparcialidad para seguir conociendo del asunto. Por último, la ley establece como una competencia prevista en el numeral 8 del artículo 25, cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecte su imparcialidad.
Fíjense que esto es importante porque cuando comenzamos a desarrollar las causales de recusación y cómo estas pueden incidir en la competencia subjetiva, decíamos que hay causales que están restringidas y que eventualmente no darían lugar a la inclusión de otras figuras que son similares. Por ejemplo, cuando hablábamos del parentesco por afinidad, decíamos que esto se da por el vínculo del matrimonio. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con situaciones que tienen relaciones, de personas que tienen relaciones de familiaridad, están vinculadas, pero no es por el vínculo propiamente del matrimonio, pero sí pudiera ser por una unión estable de hecho? ¿O qué pasaría, por ejemplo, con una realidad social que se está viviendo a nivel mundial de personas del mismo sexo que comparten una relación sentimental? Entonces, en estos casos, en nuestro ordenamiento jurídico no se contempla que estas personas estén en relación de parentesco. Por ejemplo, esa persona no puede hablar de su suegra, pudiera hacerlo, pero legalmente no tiene una relación de parentesco con la suegra, el suegro, los cuñados, no es yerno, no es nuera, según sea el caso. Legalmente no hay ese tipo de parentesco, pero sí puede tener una relación de cercanía con el juez de paz que se equipare a la que existe en las relaciones de pareja del mismo sexo unidas por el matrimonio. Entonces, en estos casos, aun cuando no está establecido esta causal que habla cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecten la imparcialidad, creo yo que es una causal útil para encuadrar este tipo de situaciones. Comentábamos también lo de la colocación familiar, que es una medida que es temporal, que no hace surgir vínculos de parentesco, pero sí usted como juez de paz tiene en su casa a un niño, niña o adolescente y usted lo está atendiendo, lo está cuidando, está desarrollando con ese niño unos lazos de cercanía, convive con él, es como una especie de padre temporal o madre temporal sustituto, aunque no es el padre o la madre porque no hay adopción como tal, pero tiene unos vínculos de cercanía. Supongamos que ese adolescente que usted tiene bajo un régimen de colocación esté involucrado en la controversia y usted sea el juez de paz. Entonces, aquí con esta causal podemos englobar un conjunto de situaciones que no encajan literalmente en las causales que hemos visto anteriormente, pero sí pueden llegar a comprometer la imparcialidad y por ende justifican que el juez o la jueza de paz tenga que inhibirse o potencialmente pueda ser recusado. También la ley nos habla de los lazos o la amistad íntima que pueda surgir entre vecinos. Y esto es importantísimo porque cuando hablamos de amistad íntima, no nos estamos refiriendo a la cercanía que puede haber entre los vecinos. Recuerden que los jueces y las juezas de paz residen en la comunidad. Entonces, al ser residentes en la comunidad, es muy normal que entre vecinos se desarrollen ciertos lazos como saludos cordiales, acompañarse eventualmente a hacer una diligencia, asistir a un funeral eventualmente por la pérdida de algún familiar de ese vecino. Pero esta no es la situación a la que la ley se refiere. Cuando nos habla de amistad íntima, es algo que tiene que ir mucho más allá. Y dónde está el límite, pues es algo bastante relativo que tiene que verse en función a cada caso concreto. Y en definitiva, la pregunta que nos tenemos que hacer no es si los vecinos se conocen, si eventualmente comparten, porque claramente se van a conocer, sino más bien hasta qué punto esa cercanía que han podido tener afecta la imparcialidad. Si la respuesta es positiva, pues entonces tendrá que inhibirse. Si la respuesta es negativa, entonces no tendrá que inhibirse. Por ejemplo, pasa muchísimo con los llamados compadres. O sea, si hay ese tipo de situaciones entre vecinos que va más allá de la cordialidad que podemos tener con el resto de nuestros vecinos, entonces será una situación donde claramente sí tendremos que inhibir. Muchas gracias por su atención. Y hasta aquí la sesión relacionada con los temas de competencia tanto objetiva como subjetiva.